dar la bienvenida a ustedes aquí en la clase. Hoy vamos a continuar con Egipto. Es a través de las diferentes épocas y periodos de tiempo de la historia de Egipto. Primero vamos a empezar con el reino antiguo. Los egiptólogos han juntado varias de las evidencias de la historia antigua de Egipto, pero dentro de muchas cosas, en particular las fechas, todavía no estamos ciertos exactamente de las épocas y las fechas exactos. La historia de antiguo en Egipto generalmente está dividido en lo que llamamos dinastías. Eso es en la cual que un grupo de familias estaba en su poder y luego otra dinastía empieza otra familia que llegó a su suma. Y eso durante la época era 30 dinastías desde Mines hasta que Alejandro Grande, cuando él conquistó Egipto. Los egipcios han tenido varios adquirimientos en arte, arquitectura y todo en el reino antiguo. Los dinastías tercero y hasta el sexto fue la más tiempo que ellos adquirió. El rey era el monarca absoluto, en lo cual que él fue considerado por los egipcios como el dios. Hay tres monarcas en el reino antiguo, es Khufu, o la Keopsis, y Khafre, y Menkaure. Los que edificó los grandes pirámides en Giza, que son 8 millas al sur oeste de Cairo, que es el capital actual de Egipto. El gran Sphinx, en la cual que es la cabeza de un hombre y el cuerpo de un león, es muy parecido al Khafre. En el reino antiguo, eso sí llegó a su fin, a una lucha para quien ganaba el faraón o el rey dentro de diferentes nobles. Los reyes entonces gobernaban en Memphis y voy a pronunciar es Heracleópolis y en Thebes. Hablamos de la reino mediana. El rey Mentuhotep, la primero de la dinastía onceava, reunió las dos tierras y se empezó dando la base para el reino mediana. Y eso llegó a ser el poderoso dinastía doceava. O sea que él dio la base y llegó a la dinastía doceava, fue lo que estableció ya su capital en Thebes y ganó mucha influencia y conquistando Asia y también diferentes proyectos públicos que hizo él y también proyectos de irrigación para ayudar en la cuestión de las cultivaciones. Alguna de la gente piensa que fue durante el onceava y temprano en la doceava dinastía que Abraham y su familia entró a Egipto buscando comida. Eso fue en Génesis capítulo 12, versículo 15 hasta 20. Este reino mediano llegó a su fin cuando los guerreros asiáticos, los los reyes pastores, es otro sobrenombre, que gobernaban en Egipto. Los Aicos
identificado por algunos de los eruditos bíblicos y otros como los antiguos amalequitas, que era un grupo seméticos. Ellos tenían cariotas y caballos en la cual que los egipcios estaba completamente, no lo conoció nada de este. Pudiera haber sido durante la parte final del reino mediana, o tal vez el principio del periodo intermedio en la cual que José llegó a ser primer ministro de Egipto, y Jacob y su familia llegaron a Egipto. Fue dado a Goshen, que es la parte más rica de la delta donde se desemboca el Nilo al Mediterráneo. Ahora el nuevo reino, ahora levantó un nuevo rey que no conoció José, según Éxodo capítulo 1 y versículo 8. Este nuevo rey pudiera haber sido Mose, la primero, era un príncipe de Thebia y fundador del nuevo reino, y el primero monarca o rey de la poderosa dinastía 18ava. Mose quitó los aicos y trató completamente remover de recuerda. Él fue muy odiado, los aicos, los egipcios no le gustaba nada de ellos, y por eso él trató a completamente borrar la memoria de los aicos en Egipto. Medidas también de opresión incluyó otro grupo de semetites que era también despreciado como los aicos, y eso fue los hebreos que estaban ahí en el lado de la delta, tierra bien apetizado por los egipcios. Fue probablemente durante Amon-Hotep la primero, o Thutmose la primero, que Moisés fue nacido. Moisés, la madre, madre, que fue adoptado, es posible que ella fue Hatshepsut, que era una hija de Thutmose la primero. Ahora la reino nueva en las dinastías 18 hasta 20 está conocido como el imperio de Egipto, porque Egipto fue reestablecido como un imperio en Asia durante este periodo de tiempo. Y durante los reinos de Amenhotep la tercero y Amenhotep la cuarto, voy a pronunciar es Akhenaton, es otro nombre de él. Egipto entró el periodo de declinación y a fin se perdió su imperio, lo que estaba en Asia, etc. Las dinastías 19 y 20 fue compuesto más tarde el nuevo reino, pero más tarde, y la mayoría de la sobresaliente monarca o rey de faraón era Ramses II, él que peleaba contra los eteos en Asia, y fue mucho de las actividades de construcción en su periodo de dinastía. Cerca de la final de la dinastía 20, los egipcios tenían muchas invasiones de los libios, la gente del mar, también bíblicamente los filisteos. Ellos entró en un lapso de poder y nunca recuperó su punto de poderoso en la Medio Oriente. La dominación de los extranjeros.
Los príncipes extranjeros gobernaban en Egipto durante el periodo del colapso en el nuevo reino. El primero de ellos era los libios, siguió por los sudaníes y luego los asirios. Se tumbó los sudaníes y Egipto entonces entró un breve reestructuración, se llama el periodo de Saite. Eso es bajo de la dinastía 26. Egipto cayó a los persicos en 525 antes de Cristo y al fin en 332 Alejandro Magno conquistó Egipto. La ciudad más importante que él estableció en su imperio era Alejandría. Esta ciudad es reconocido por la famosa biblioteca y museo que fue establecido ahí, y también para nosotros que son estudiantes de la Biblia, fue en esta época que los griegos, que la Septuaginta fue traducido al idioma griego. Después de la muerte de Alejandro Magno, Ptolomeo, uno de los generales de él, tomó la liderazgo en Egipto y él estableció la dinastía helenística, gobernada hasta el suicidio de Cleopatra, y Roma entonces ganó y tumbó en 30 a.C. Entonces ahí Egipto llegó parte del Imperio Romano y más tarde fue los árabes que se tuvo mucho éxito y ganó esta parte de Egipto. Y fue en este periodo de tiempo que el idioma árabe y la religión islámica llegó a su poder en la tierra del Nilo. Durante los años medianos, un nuevo capital fue establecido, es Cairo, y eso llegó a ser el centro entonces de la vida de Egipto y una de las ciudades mayores en el mundo árabe. Ahora hablando de la historia moderna, los turcos otomán gobernaba Egipto hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. Aunque Egipto fue protegido por los británicos desde que 1882, ingenieros de Francia y también de Británica fueron responsables por la terminación del canal Suez en 1869. Y aunque Bretaña mantuvo una presencia militar en Egipto durante y también después de la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta 1918, ellos cedieron la independencia a los egipcios en 1922. Egipto fue principalmente un rey, una monarquía, hasta 1953, cuando llegó a ser un repúblico bajo con Gamal Abdel Nasser, el primer presidente de Egipto. Nasser era un socialista y también un nacionalista árabe, y él gobernaba Egipto desde 1954 hasta 1970, y luego recibió mucho de su apoyo del mundo libre y también de la parte comunista. Algunos eventos notables de su periodo de tiempo en oficio como gobernante allá de Egipto fue en 1956 fue agarrado el canal Suez, y eso se resultó en una
crisis internacional que involucró Egipto, Israel, Bretaña, Francia y los Estados Unidos y también la Unión Soviética. Egipto en 1958 se unió o juntó con Siria para formar la República Unida de los Árabes en 1961 y este constituyó y terminó durante este periodo de tiempo la represa Aswan en la parte alta dentro de 1960 y 1968. Eso fue con mucha ayuda de la Unión Soviética. Egipto en 1967 entonces abortó sus planes para destruir el pequeño Estado de Israel. Resultó en la guerra de 6 días, en la cual Egipto perdió la península Sinai y el Gaza. Aunque NASA tenía unos planes grandiosos, la gran mayoría de los egipcios siguió viviendo en pobreza y era muy decaído la situación económica para ellos. Su sucesor, Anwar el-Sadat, llegó a ser uno de los héroes más populares en el día moderno de Egipto. Él hizo cosas impensables cuando él negociaba con el Prime Minister de Egipto o de Israel, Begin. Eso fue en el campamento David en los Estados Unidos en 1978. Y aunque él, sin embargo, no estaba capaz de levantar Egipto de su estado de pobreza y la situación educativa que el país continuó mucho y analfabetos. Durante un desfile militar en 1981, Sadat y varios de sus otros oficiales del gobierno fue asesinado ahí por algunos de los mahometanos fanáticos que no le gustó nada de la actitud de Sadat para reconciliarse con Israel, quien siempre ha sido un enemigo del mundo árabe. Sadat, el presidente que siguió a él en Egipto era Mubarak, durante cuyo gobierno Israel a fin se retiró de la península de Sinaí en 1982. Bueno, con nosotros ya vamos terminando la parte de Egipto con referencia a la continente. Estamos trabajando en este sector de la continente de África. Egipto, por su sobresaliente influencia, afectó todo de una manera u otra a África, idioma, religiones, etc. Aquí al final del capítulo 5 hay varias personas y nombres que usted debería tener en su mente: Misraim, Cops, Mines, Herodotes. Hay varios nombres ahí que yo quiero que ustedes entiendan. Hay términos: etnología, filología, nome, papyrus, jeroglíficas. Quiero que ustedes repasen porque estos nombres, aunque estamos simplemente hablando y mencionándolo en paso, ustedes tienen que tener globalmente un entendimiento de estas cosas. Hay un estudio
que estamos considerando que es historia antigua, en la cual que uno amplía los imperios que están relacionados a Egipto en la antigüedad, historia antigua, juega un papel muy importante en el desarrollo bíblico. También hay puntos y cosas que afecta y afectó en este periodo de tiempo y todavía aún se afecta. Bueno, hermanos, aunque eso es una lección de menos tiempo, sin embargo, vamos a terminar aquí esta clase. La siguiente clase vamos a considerar ahora diferentes partes de las culturas de África. Vale la pena que ustedes van avanzando, mirando los diferentes puntos, porque África es también un gran continente, la segunda en tamaño. Entonces, hermanos, con este